Shabbat Shalom. Iniciamos el comentario de la parashá Kitetse, que quiere decir cuando salgas, porque inicia en Devarim 21:10, precisamente cuando el Eterno le dice al pueblo cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Además de esta porción de 21:10 al 25:19, tenemos la porción de los profetas basado en Isaías 54:1 al 10 y Mateo 24:29 al 42. Encontrándonos en el mes de Elul, que es el último mes antes del séptimo mes, precisamente cuando celebramos las tres fiestas que son Yom Teruah, conocida como Rosh Hashanah en la tradición, luego viene Yom Kippur y Sukkot. Son fiestas que se preceden de unos días de arrepentimiento y dentro del judaísmo, un sector del judaísmo, es un costumbre celebrar o fijar fiestas de bodas, ya que se considera que en estos tiempos la compasión y la cercanía del Eterno están especialmente accesibles. Y precisamente yo les voy a hablar acerca del matrimonio, el segundo matrimonio, el divorcio, otros aspectos relacionados y que prefiguran a nuestra relación con el Mesías. Veamos. Encontramos en Devarim 24:1 al 3, que dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le establece carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de su casa, si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Tengamos presente estos aspectos de esta porción porque precisamente en esta cita es que está basado el análisis. La carta de divorcio o Sefer Keritut, también conocido como Get, es un documento legal y religioso. Es escrito bajo los lineamientos del judaísmo y el esposo debe entregarlo de forma voluntaria a la esposa ante unos representantes o un tribunal rabínico para que el matrimonio religioso quede disuelto oficialmente. ¿Qué permite esto? Que ambas partes queden libres para volver a casarse bajo el rito judío. ¿Qué pasa si no se da este proceso de la carta de divorcio? Que si alguno de los dos se vuelve a casar o une con otra persona, eso queda bajo adulterio porque todavía no ha ocurrido esa entrega de la carta de divorcio. Cita la parashá que si viene una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. Y también en Levítico dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto nos habla de muerte y habla de que los dos serán juzgados y la pareja moriría. Esto nos enseña a grandes rasgos y nos prefigura la relación que tenemos con Dios y específicamente nuestra relación con el Mesías como Israel la esposa y el Mesías como el esposo. Es decir, que cuando hay poligamia, cuando hay adulterio, esto arruina de alguna manera la imagen de la relación de Israel, el pueblo de Dios, con el Eterno. En la antigüedad, para que ocurriera un proceso matrimonial, se pasaba por tres etapas: Shidujin, Erusin y Nisuin. Shidujin se refería a los acuerdos preliminares previos al compromiso legal. Generalmente en la antigüedad era el padre del novio el que elegía a la novia. Vemos, por ejemplo, en Génesis, cuando Abraham envió a su siervo a buscarle esposa a Isaac. Y vemos cuando se le consulta a Ribka si ella aceptaba esa boda, irse con el siervo de Abraham para casarse con Isaac. Estaban en el proceso de Shidujin. En la Torá encontramos este proceso precisamente en el monte Sinaí, cuando el Eterno le habla a Moisés y Moisés transmite las palabras al pueblo de Israel y el pueblo le responde a Moisés y le dice, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió estas palabras al Eterno, es decir, ellos aceptaron el compromiso con el Eterno.
La segunda etapa, que es Erusín, que es la etapa del compromiso, que es el que incluye la Ketubá, que es el contrato matrimonial. En la antigüedad, y de acuerdo a lo que cita la escritura, tenemos en Éxodo 22, 16 al 17, que dice que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla, es decir, pagarle y tomarle por mujer. Y si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Según la Torá, la dote era de 50 ciclos de plata. Sin embargo, ese precio podía variar. Posteriormente se estableció la ketubá y el mecanismo de adoptar la ketubá, que es el contrato escrito matrimonial, incluía precisamente el pago. Encontramos en la escritura, por ejemplo, cuando Jacob pagó con años de trabajo. O sea, no necesariamente era económico. Por ejemplo, en el caso de Jacob, él pagó por sus esposas años de trabajo para Labán. Entonces, esto del pago por la esposa está establecido en la Torá. Y posteriormente surge la ketubá como contrato matrimonial, donde quedó establecido las cláusulas de ese contrato matrimonial. En esa relación prefigurada que encontramos del matrimonio y nuestra relación con el Eterno, encontramos que esta etapa de Erusín y ese contrato matrimonial lo encontramos en Éxodo 24:7, cuando dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Y los testigos que establecía este pacto matrimonial también aparecen en Devarim 30:19, cuando dice el Eterno, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, las cláusulas de ese pacto matrimonial establecidas entre el Eterno y su pueblo están en la Torá. Esa es la que tú vas entre el Eterno y su pueblo. El objetivo de ese contrato matrimonial no era más que proteger a la novia, además que se le pagaba al padre de la novia, pero también se le garantizaba a la novia el sustento. Y la intención de este contrato era precisamente la protección de esa novia. Y eso es la Torah para nosotros. Es un cerco protector para nuestras vidas. Esa etapa de Erusín implica un compromiso y un contrato serio entre Dios y su pueblo. Cuando el contrato era entregado, era firmado, se entregaba a la novia. Así el Eterno entregó la Torá al pueblo de Israel. Ahora, cuando está en este proceso de contrato para ir al matrimonio, la mujer no vive todavía con el esposo, pero queda prohibida para otros hombres. Y si esa mujer tiene relaciones con otro hombre, el acto es considerado como un adulterio y es razón suficiente para que se le dé carta de divorcio. Por eso encontramos en Mateo, cuando el nacimiento de Yeshua dice que estaba desposado José con María y antes que se juntasen, fue que se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, es importante que tengamos esta palabra muy presente, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, que no quería darle carta de divorcio porque creía que había sido adúltera y por eso él quiso abandonarla en secreto y después fue que le vino la revelación de que ella había concebido del Espíritu Santo. Bajo esta etapa en que se encuentra el pueblo de Israel con el Eterno, encontramos entonces lógica a las palabras del Eterno dichas por los profetas, cuando dice en Ezequiel, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y cuando estabas envuelta en tu sangre. Es decir, cuando Israel estaba en su inmundicia, que fue cuando el Eterno rescató a Israel de Egipto, Israel olvidó eso y que el Eterno lo había rescatado para hacer un contrato matrimonial. Y le dicen Ezequiel 16:26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Fornicaste también con los asirios, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Eterno el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Entonces encontramos una clara lógica de estas palabras ante el contrato matrimonial que el Eterno había realizado con Israel en el Sinaí.
Sin embargo, resulta interesante las palabras del profeta Isaías cuando dice, así ha dicho el Eterno, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades son vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Entonces es interesante esta parte porque el Eterno dice, ¿qué es de la carta de repudio? Es decir, el Eterno no le ha dado una carta de divorcio a Israel. Y ciertamente, como Él es justo, y por eso así ha llamado a que dice la escritura que José era un hombre justo, y por eso quiso dejar en secreto a María cuando creía que había sido infiel y adúltera. Así el Eterno ha dejado que Israel lleve las consecuencias de su infidelidad, pero no le ha dado carta de divorcio por amor a Israel, lo ha hecho, y por amor a sí mismo, porque Él es fiel y Él guarda el pacto y la misericordia. Recordemos que, de acuerdo a lo que leímos en la Torá y la porción de esta semana, la mujer cuando era repudiada, que se le daba carta de divorcio, si bien podía volverse a casar, si el segundo esposo la repudiaba, no podía volver con el primero. Y eso es lo que equivale a lo que ha hecho Israel, hizo y está reseñado en la escritura, que se volvió a Egipto, que se volvió a los dioses de otras naciones, a los ídolos de otras naciones, y esto es repudiable de acuerdo a la Torá. Y por eso es que dice, según lo que dice Oseas 14, 4 al 9, que es uno de los libros donde se habla precisamente de la infidelidad y del esposo infiel, el Eterno dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Es decir, Israel no merecía el amor y el perdón, pero el Eterno ama y perdona. Y en Isaías 50, del 1 al 8, nos dice, no temas porque no serás avergonzada, no te sonrojes porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud y de lo propio de tu viudez no te acordarás. Recordemos que el faraón murió después que Israel fue liberada de Egipto, fue destruido la nación, aunque salieron muchos extranjeros también en fe con el pueblo de Israel, pero el faraón murió. Y por eso dice de lo propio de tu viudez, porque el primer marido, el primer esposo de Israel era precisamente una nación pagana, un dios pagano, y el Eterno rescata. El Eterno es el segundo esposo, y por eso volverse a los ídolos, volverse a los dioses de otras naciones, equivale a algo abominable, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. Dice Isaías, porque marido tuyo es tu hacedor, el eterno Sebajot, es decir, el Dios de los ejércitos es su nombre y tu redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Y aquí habla de un Dios no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Eterno, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice el Eterno, tu Redentor. Entonces tengamos claro que es el Eterno el que redime, que es por gracia que Él redime, no fue por las infidelidades de Israel, no es por la infidelidad del que cree, sino por su misericordia, por su gracia, que Él envía esa redención. Y el mismo texto de Isaías nos dice cómo iba a ser posible esa redención. Y nos dice en Isaías 53, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aunque un sector del judaísmo dice que el siervo sufriente es Israel, Israel no muere por él mismo. Israel no puede redimirse a sí mismo, sino que Israel pecó, Israel fue infiel y el Eterno de pura gracia y de puro amor por su infinita misericordia, envía el Redentor para que redima a Israel y a todo aquel que cree en las naciones.
Y es interesante que en esta parashá encontramos que la repudiada, la mujer que se divorciaba y tenía su carta de divorcio, si bien se podía volver a casar, si era nuevamente repudiada, no podía volver a casarse, ni mucho menos volver con el anterior esposo que la había repudiado porque había sido envilecida. Pero ¿cuándo podía casarse? Cuando enviudaba. Pero encontramos en Jeremías 51:5, cuando dice, porque Israel y Judá no están viudas de su Dios, de Adonai Sebajot, el Dios de los ejércitos, aunque su tierra esté llena de pecados contra el Santo de Israel. Es decir, aunque Israel peque, Dios es fiel y él no está muerto. Y por eso encontramos muy interesante las palabras de Yeshua, donde él se compara con el esposo y él dice que es el esposo, porque cuando le hacen la pregunta sobre el ayuno, que por qué sus discípulos no ayunaban, él dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y estos ayunarán. ¿Cuándo? Cuando Yeshua muere, pero él luego resucita, es decir, Dios no se ha muerto. Yeshua vive y vive para siempre. Y por eso él mismo hace una comparación nuevamente y dice en Mateo 22:2, el reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo. Así el Padre Eterno está preparando una fiesta de bodas para su hija, donde Israel es la esposa y su hijo el esposo. Por eso dice el profeta Isaías que como a mujer abandonada y triste de espíritu, el Eterno te ha llamado de vuelta. Como a una esposa de la juventud que ha sido rechazada, dijo tu Dios. Y en 1 Corintios encontramos que nosotros hemos sido comprados por precio. Así como el novio pagaba el precio por la novia, nosotros hemos sido comprados. Y el precio, el pago por ser la novia y hacer ese compromiso para poder ir a la boda, lo pagó Yeshua con la muerte por nosotros, por nuestros pecados. Por eso Corintios nos dice, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres, porque si nosotros nos sometemos a los hombres, a ídolos de otras naciones, volvemos al primer marido, volvemos a aquel que nos sometió antes de haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Y encontramos una enseñanza de Yeshua en Mateo 25:1, cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta enseñanza luego explica toda una serie de aspectos en base a esta ilustración que nos da Yeshua. Pero aquí esta enseñanza con las vírgenes está relacionado a una costumbre en la antigüedad, que cuando ya estaba el primer contrato matrimonial, la que tú vas establecida, sin embargo la novia no sabía exactamente cuándo iba a regresar el novio para concretar el matrimonio. Entre tanto el novio se iba y preparaba casa, preparaba lugar y todos los arreglos que requería establecer ese matrimonio. Y el que decidía cuándo iba a regresar el novio era el padre del novio. Entonces, esto nos enseña y la novia tenía que estar preparada con sus lámparas llenas de aceite, porque si el novio llegaba en la noche para venir y tocar el shofar y casarse con su prometida, ella podía encender la lámpara. Por eso tenía que tener el aceite preparado. Y aquí encontramos esta enseñanza de Yeshua, cuando dice al final de toda esta enseñanza, velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que él dijo que solamente el Padre sabe el día y la hora, porque es él el que dice cuándo es el momento en que el Mesías regrese para casarse con su novia Israel. Y segunda de Timoteo nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel y así lo ha demostrado a lo largo del relato de las Escrituras, que se han cumplido y que nosotros debemos esperar y ser fieles a ese pacto establecido con Él. Y para que llegue esa etapa de Nisuín, solamente el Padre tiene la decisión de cuándo regresará Yeshua para buscar a los que le esperan, para concretar esa Nisuín, esa etapa del matrimonio. Segunda de Pedro nos dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no sabemos cuándo será el momento, pero nosotros debemos ser fieles y esperar preparados en oración, en fidelidad a las cláusulas del pacto, aguardando ese regreso de nuestro Mesías.
Yeshua nos dijo que se iba para prepararnos lugar, así como el novio preparaba todo para su esposa. Él dice, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y por eso en Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, las acciones justas de los santos es la Torá, ese contrato matrimonial que nosotros debemos velar y cuidar de poner por obra. Y por eso dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estemos expectantes esperando el regreso de nuestro Mesías. Como él dijo, los días son malos, pero velad y orad. Así que podemos decir todos, el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Si alguien tiene sed, que venga. Así que a todos los sedientos de la justicia, de la palabra de Dios y de que regrese nuestro Mesías, digamos, ven pronto. Nuestro Mesías, Yeshua, Hamashiach.